Hola, ¿cómo te sientes? Hoy estamos aquí, miércoles, para llevar el mensaje acostumbrado después del gimnasio. Después del gimnasio, del ejercicio físico, estamos ejercitando el músculo espiritual. Es el músculo espiritual el que va a ayudarte a ti y ayudarme a mí a abrir los ojos del entendimiento. Y para eso hoy vamos a estar conversando sobre el conflicto que hay entre el hombre y la mujer con los ángeles caídos, entre el hombre y la mujer y Lucifer y sus ángeles, entre el hombre y la mujer y entre el diablo y los demonios. ¿A qué se debe ese conflicto? ¿Cuándo se origina ese conflicto? Y cuando tú y yo nos vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 24, ahí nos vamos a encontrar que Dios le había dado ya un mandato a Adán y desde luego que era el líder a Eva, de que podían comer de todos los árboles, ¿verdad? De todos los frutos del huerto, del Edén terrenal en que ellos estaban, pero que no comieran de un árbol en específico. Ahí la serpiente, ¿verdad? Ella tiene la capacidad, el diablo tiene la capacidad de transformarse, de penetrar los cuerpos físicos, usa el cuerpo de una serpiente terrenal y la mujer es engañada por el diablo. La mujer fue engañada. Luego esa mujer decide, engañada por Satanás, desobedecer, engañada por el diablo, que significa acusador, decide desobedecer a Dios y comer de la fruta. Y luego hace lo mismo. Al ver que ya no se muere, porque la muerte era espiritual, no física, aunque iba a una decadencia en la humanidad y en los años de vida de la persona, luego ella decide ir donde Adán y le dice, yo comí, mira, y no me pasó nada. Entonces Adán decide, ya no engañado, sino de manera deliberada, desobedecer a Dios y obedecer a su mujer. Entonces, cuando Adán y Eva ya desobedecen a Dios, entonces eso le va a traer una consecuencia. Y la consecuencia es la naturaleza caída. Ya ellos ahí rompieron su comunicación con Dios, porque la desobediencia al mandato de Dios es pecado, cuando uno no cumple con el propósito de Dios. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Entonces, ahí comenzó el diablo, entonces se pasó a ser el gobernador de la tierra, porque Adán perdió la autoridad porque dejó de obedecer a Dios. Tú y yo le obedecemos a Dios o le estamos obedeciendo al enemigo, pero no hay un punto intermedio. Ahí es donde se inicia ese conflicto, que tú y yo no teníamos que ver nada con él, que se inició en el cielo cuando Satanás, Lucifer, que era aquel ángel de que hablábamos ayer, desobedece a Dios, se subleva y quiere dar un golpe de estado y es lanzado con sus ángeles que le siguieron, una tercera parte, es lanzado del cielo. Entonces, él viene, hace que el hombre desobedezca y luego ahí nosotros entramos en ese conflicto, en esa confrontación. Ahí es que se inicia, porque en la tierra no había maldad, en la tierra no había pecado. El pecado se originó en el cielo, pero se introduce en la tierra a través de la desobediencia de Eva y de la desobediencia de Adán. Por eso en Mateo capítulo 25, verso 41, dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. Y la carne es débil porque es una carne a una naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán. Y nos manda a nosotros a que hay que estar a velar, a que hay que estar activo, que hay que estar despierto espiritualmente, y lo único que nos despierta espiritualmente es la palabra de Dios, y que hay que estar en oración. Pero en Apocalipsis 20:10 hay algo interesante,
Y fue que a Juan se le mostró el libro de Apocalipsis, que es la revelación, es lo que va a pasar al final de la humanidad, lo que va a pasar al final del mundo. Y a Juan se le reveló que él vio en Apocalipsis 20:10, si tú lo puedes leer en tu casa, dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Además estaba la bestia y el falso profeta por los siglos de los siglos. Es decir, esa sentencia que se dio en el cielo, todavía el diablo no se ha cumplido esa sentencia, pero Juan vio como al final de la humanidad, como al final de este mundo, el diablo va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, y aquellos, desde luego, que le obedezcan a él. Entonces, nosotros pasamos a formar parte de ese conflicto por la desobediencia. Si tú te lees el libro de Job, considerado el libro más viejo de la Biblia, capítulo 1, verso 6, ahí dice que podemos observar cómo a Satanás se le permite visitar a Dios cuando van los hijos de Dios, o sea, los ángeles. Cuando los ángeles se reúnen con Dios, a Satanás se le permite, de acuerdo a ese texto bíblico, visitar a Dios. Y le dice, es el acusador. Entonces ella habla de Job en este caso, ¿verdad? De que Job estaba bien porque Dios lo tenía bien. Pero ahí podemos observar que él es el que te acusa a ti y que él me acusa a mí. En el libro de Génesis, también en el capítulo 2, verso 16, bueno, hablábamos ya de Génesis 2, 16, 17, en el 16, 17 es donde se le prohibió no comer a Adán y a Eva del árbol del bien y del mal. Y en el 16 y 17, el 16 dice que podía comer de todos los árboles. En el Génesis 2, 17, que no comiera del árbol del bien y del mal. En el capítulo 3, del 1 al 24, es donde Adán y Eva desobedecen. Pero Dios le dejó una promesa. Y cuando dio aquella sentencia allá en el huerto del Edén, y es que no iba a ser así siempre. Que iba a venir un redentor. Que iba a venir uno que iba a aplastar a la serpiente, refiriéndose a Satanás. Y se refería al Mesías. Y el Mesías vino ya, que es Jesucristo. El cual cuando tú lo recibes y cuando yo lo recibo, ya tú y yo vamos a dejar de ser parte de esa naturaleza caída y tú y yo vamos a pasar a formar parte de ser hijos de Dios. Porque a todo aquel que recibe a Jesucristo le son perdonados todos los pecados. Y esos pecados que te imputaron a ti, esos pecados me imputaron a mí como descendiente de Adán, porque el hombre es quien transmite el pecado. Ya ese pecado, cuando recibimos a Cristo, Jesucristo pagó por ti y por mí en la cruz. Y Jesucristo es el que tiene el acta de libertad tuya y mía. Y aunque estamos condenados, ¿verdad?, en delitos y pecados, por los pecados cometidos por Adán y por nuestra naturaleza caída, que lo que nos lleva de continuo hacia el mal, a recibir a Jesucristo como la paga del pecado de muerte. Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad, por los pecados tuyos y por los pecados míos. Y a recibir a Cristo, entonces recibimos una naturaleza restaurada que se va restaurando de día en día. Comenzamos a caminar por la senda de la vida eterna y pasamos a formar parte de la familia de Dios. El Señor ha venido hoy a visitar tu vida y a visitar mi vida para decirte a ti y decirme a mí que todavía hay oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana vamos a continuar hablando de los ángeles, ¿verdad? Y de conflicto entre los ángeles caídos, que son los que obedecieron a Satanás, que se sublevó, y el conflicto con los hombres, contigo y conmigo, y cómo vencer en esta humanidad, como Jesucristo venció. Que el Señor te siga bendiciendo.